Estudio Ciudadano y Fundación Conectemos Barrio presentan la segunda temporada de Recreando Ciudades, el espacio de conversación sobre urbanismo, arquitectura y calidad de vida. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del Recreando Ciudades, segunda temporada, capítulo 5, correspondiente a septiembre de 2024. Espacio que es una coproducción entre la Fundación Conectemos Barrio y Estudio Ciudadano.cl para conversar sobre urbanismo, arquitectura y calidad de vida. Todos sabemos que estamos en este periodo en época, no solamente septiembre, mes de la patria, sino que estamos ya en medio del inicio absoluto de las campañas que nos van a llevar a las elecciones del 26, el 27 de octubre de este año. Y por supuesto, como toda campaña, se supone, amigos, que debieran conversarse sobre contenidos, sobre temas que le deben importar a la gente. A veces uno observa que como que eso no ocurre mucho, mucha fotita, mucho abrazo, en fin, pero de contenido poco. Sin embargo, me enteré, porque me llegó directamente a mi correo, de un documento muy interesante sobre políticas de infraestructura. Me pareció extremadamente interesante y lo compartí inmediatamente con Cristian Angelucci Quesada, al cual voy a poner inmediatamente en pantalla. Entonces, bienvenido Cristian Angelucci, ¿cómo estás? Le estaba comentando a los amigos de que llegó este documento muy interesante y te lo compartí inmediatamente porque me pareció que era algo que hay que revisar. ¿De qué se trata? Lo voy a poner en pantalla acá para que todo el mundo lo vea y también va a quedar disponible en la página estudiociudadano.cl cuando ustedes quieran descargarlo, porque mire, el documento se llama Infraestructura para el Desarrollo de las Regiones y el subtítulo es bien directo: Propuestas para candidatos a gobernadores regionales 2024. Es un documento que ha sido preparado, publicado y compartido por una entidad que se llama el Consejo de Políticas de Infraestructura. Yo la verdad no lo conocía, así que a propósito de que me llega este documento, me pongo a revisar, y es una institución de carácter privado que reúne a personas, profesionales de distintos ámbitos, de la arquitectura, del urbanismo, también del mundo político. Hay expresidentes incluso en su consejo, y cada cierto tiempo están generando una serie de contenidos vinculados, por ejemplo, con las necesidades de la infraestructura en el país. Y han tenido la gentileza de enviar este documento que yo le compartí inmediatamente a Cristian, donde ellos analizan la situación del país en materia de infraestructura pública, construcción de caminos, puentes, vías de transporte, en fin, un montón de cuestiones. Y me pareció súper interesante que lo analice una persona que tiene una mirada distinta y mucho más profesional que la mía, que soy abogado. En este caso, el caso de Cristian Angelucci, que es arquitecto y el fundador de la Fundación Conectemos Barrio. Bienvenido nuevamente, Cristian, a esta conversación. ¿Y qué te pareció el documento? Partamos entonces conversando sobre esta interesante publicación. Sí, bueno, primero que nada, hola Alejandro, un gran saludo también a los que nos escuchan, a los que nos ven, también como siempre buscando conversar un poquito sobre este tipo de temas que son, como bien dijiste tú, muy importantes, porque al final del día son los que termina agradeciendo las personas de a pie, las personas que viven en los barrios, que viven en las diferentes partes de nuestras ciudades, y que al final terminan siendo, digamos, parte de sus derechos, en el fondo poder tener una ciudad desarrollada, tener espacios desarrollados, espacios públicos que les sirvan a todos y a todas. Así que finalmente, mira, en principio, también, al igual que tú, yo no estaba al tanto de este Consejo de Políticas de Infraestructura. La verdad es que tuve la oportunidad de poder leer el documento. Me parece también que es un documento bastante amplio, bastante denso, con mucho contenido. Uno, por supuesto, agradece este tipo de estudios, de análisis y de diagnósticos que son importantes para poder avanzar en lo que son las políticas de descentralización a nivel nacional. Temas que estamos al debe y que finalmente, a pesar de que durante todo nuestro periodo democrático hemos venido avanzando, evidentemente hay muchas cosas todavía que solucionar para poder llegar
a las células mínimas, a las células locales, como las llamo yo, que son donde realmente tienen un impacto positivo dentro de las comunidades. Así que yo bastante de verdad contento de poder leer un documento más, porque hay que decirlo, también con todas sus letras tenemos a lo largo de muchos años hemos tenido cientos y cientos de diagnósticos, análisis y estudios de calificados profesionales y representantes de la política nacional que han, digamos, expuesto estas presentaciones digamos, con la mirada de poder llegar a un nivel de descentralización razonable y que pueda ser beneficioso para todo el país. Lamentablemente, lo debo decir también, nos hemos quedado siempre en estos diagnósticos, en estas teorías, en estos análisis, y finalmente ha habido muy poca voluntad de poder ponerlos en práctica. Yo creo que hoy en día, más que nunca, es importante que los próximos dirigentes políticos, los próximos dirigentes comunitarios empiecen a trabajar arduamente en trabajar este tipo de documentos, ponerlos en práctica y finalmente llegar a desarrollar estos proyectos que son tan necesarios y tan esperados por la comunidad. Efectivamente, Cristian, yo estoy de acuerdo contigo de que pareciera que hay mucho texto, mucho documento similar a este. Tal vez digamos, la gracia que a mí me parece que este documento es que es un poquito un compendio, una síntesis de muchas cosas que además es fácilmente, digamos, digerible por cualquier persona y que además hacen este trabajo de mandárselo, por lo menos me consta que está llegando a los candidatos a gobernadores regionales y a los candidatos a los consejos regionales. Y de ese punto de vista yo lo valoro mucho porque he podido observar, mirando, por ejemplo, los consejos regionales de O'Higgins, las sesiones del Consejo Regional que están en un canal de YouTube que tiene el gobierno regional de O'Higgins, pucha que hace falta tener una mirada más técnica, más profesional en estas materias. Y yo creo que este tipo de documento entonces deberá ser revisado por todos los que pretenden ser autoridades a nivel regional, sea como gobernador o sea como consejero regional. Acá estoy compartiendo la pantalla de la página de este Consejo de Políticas de Infraestructura, que se llama www.infraestructurapublica.cl. Precisamente en su pantalla principal tienen puesta esta publicación de la cual estamos hablando hoy día, y en el pie de la bajada de texto dice: en el CPI hemos sostenido en varias ocasiones que no hay debida descentralización sin una política de infraestructura que se haga cargo de respaldar este proceso. Y a mí me hace mucho sentido ese tipo de frases, porque he podido ver, por ejemplo, que el año pasado el Consejo Regional de O'Higgins aprobó, creo que del orden de 4.000 millones de pesos para la creación, perdón, para la construcción del gimnasio polideportivo de Quinta del Coco, que es una de las 33 comunas que tiene la región de O'Higgins. Y claro, ¿cómo no va a dar alegría y la gente no va a estar contenta cuando te dicen que se aprueban 4.000 millones de pesos para un gimnasio polideportivo? Polideportivo significa que se pueden realizar varias actividades de distinto tipo, actividades deportivas, y resulta que después pasan los meses y nos enteramos que la obra no se ejecuta, y la razón es sencillamente que tiene una serie de detalles técnicos que no se vieron al momento de aprobar el presupuesto y que para resolverlos se requiere ahora de un nuevo monto de 50 millones de pesos para que un equipo de profesionales, arquitectos, resuelvan, subsanen esos problemas. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a asignar bien los recursos si no tenemos el personal, los profesionales que realmente hagan la pega? Porque estas decisiones, este tipo de situaciones que estoy relatando, demuestra que no basta la voluntad política de descentralizar, de permitir que las regiones tomen decisiones importantes respecto del uso de los recursos, porque si la gente que lo está haciendo no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, no tiene la asesoría, por ejemplo, de otros profesionales del área, entonces estos esfuerzos se ven truncados y el dinero
además queda detenido. Yo no sé qué pasó con esos 4.000 millones de pesos, si se han redestinado a otra cosa o no, o están ahí durmiendo el sueño lo justo, esperando que se resuelva esta situación que estoy mencionando, y quizás cuándo realmente se va a iniciar la construcción de este gimnasio polideportivo. Yo creo que es un ejemplo, pueden haber muchos más seguramente, de por qué es importante que conversemos sobre este tipo de documentos. Cristian Angelucci, me imagino que ya has tenido tiempo de revisar, aunque sea transversalmente, el documento, y más de alguna observación y comentario que deshacernos sobre el mismo. Activa tu micrófono, por favor. Sí, efectivamente. O sea, yo creo, Alejandro, a ver, tuve el tiempo o me tomé el tiempo de poder leerlo, digamos, completo el documento, el estudio. Me parece, repito, como lo dije anteriormente, me parece un documento muy interesante, un documento que tiene un contenido además muy bien estructurado de cómo poder aplicar políticas públicas para la descentralización. Y creo que efectivamente, como bien dije, es importante que se empiecen a tomar estos documentos como puntos de partida para poder ejecutarlo. Eso es lo primero. Yo creo que inicialmente el documento plantea algo que es fundamental para nosotros, no solamente para los que nos están escuchando y nos están viendo, sino inclusive para las fundaciones y demás ámbitos que trabajan directamente con el Estado y con las administraciones regionales, para poder avanzar sobre el tema de la descentralización. El primero creo que tiene que ver con la historia que hemos venido trabajando a lo largo digamos, de todo este tiempo en relación a cómo ha venido evolucionando el interés de nuestro país por querer descentralizar y empoderar cada vez más a nuestras regiones. La primera de ellas tiene que ver, por ejemplo, con que esto es un aspecto que se viene trabajando inclusive desde los últimos 20, 30 años del siglo pasado, finalmente tratando de buscar la manera de generar secretarías regionales ministeriales que estén de la mano del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para poder tener una mirada, una visión un poquito más completa de aquellas situaciones que se viven a nivel de estos ministerios a nivel nacional. El tema, obviamente, y bien lo dice este documento, es que claramente estas secretarías regionales ministeriales, los intendentes, lo que eran antes los intendentes regionales, evidentemente eran figuras políticas administrativas que estaban directamente vinculadas o relacionadas con el gobierno central. Y finalmente la visión regional o real de la localidad en la cual estaban funcionando era bastante escasa o muy precaria, por decirlo de alguna manera. Fue un gran avance, fue una buena forma de tener una mirada un poco más transversal de lo que es el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Sin embargo, creo que hemos venido quedando un poquito al debe con este tema, como decía anteriormente, y justamente de allí empiezan a ser alternativas que tienen que ver básicamente, alternativas político-administrativas que tienen que ver de cómo mejorar esta situación, por ejemplo, de las secretarías regionales ministeriales o estas de diferentes administraciones que están directamente vinculadas con el gobierno central o con la administración central, perdón. Y de ahí nace, por ejemplo, las figuras de los gobernadores, finalmente la figura de los consejeros regionales. Hay que recordar también que los consejeros regionales, o mejor dicho, la gobernación era de alguna manera electa o elegida por los diferentes concejales de los diferentes municipios de las regiones. Hoy en día ha pasado a ser una figura electa por la ciudadanía. Eso es un gran avance finalmente porque permite darle la posibilidad a el vecino y la vecina de poder escoger realmente la persona que los va a representar en términos, digamos, de la máxima figura de la región. Y finalmente ha habido también un gran avance en el tema de poder darle mayor o transitar hacia mayores facultades a estas figuras de los gobernadores y gobernadoras para poder desarrollar proyectos que sean más, digamos, conectados a las realidades de las diferentes regiones a las cuales representan. Eso antes no se veía, eso antes recaía más en las secretarías regionales ministeriales o finalmente en los ministros que eventualmente podían ir recorriendo el país para poder saber en el fondo qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es el problema? Y creo que esto lo aborda un poco este documento también, es que finalmente esas facultades que ya por ley están de alguna manera transferidas a las gobernadoras y a los gobernadores, finalmente tienen la potestad de poder hacerlos, pero definitivamente no tienen los recursos suficientes. Un poco, en parte,
el eterno problema que hemos tenido eventualmente con el tema. Y cuando tú tienes obviamente recursos que están de alguna forma administrados o distribuidos desde la administración central, es bastante complicado que estas figuras de gobernadores y gobernadores puedan tener sus propios recursos para poder desarrollar sus propias regiones sin necesidad de tener que pedir o depender del gobierno, de la administración central. Y dicho esto, es básicamente, para ponerlo en simple, es cómo buscar la manera de desarrollar las regiones para que puedan tener sustento propio económico, para que puedan poder generar de alguna forma sus propios recursos y poder desarrollar sus planes sin la necesidad de tener que estar siempre pasando por la autorización o la fiscalización de la administración central. Esto es un poco, digamos, en líneas generales, porque obviamente esto tiene muchas aristas, pero es un poco en líneas generales lo que trata de abordar este documento cuando se dice que efectivamente estas figuras de descentralización tienen que empezar a trabajar efectivamente de la mano, obviamente, de una administración central, pero tienen que empezar a trabajar por generar sus propios proyectos de desarrollo integral de las regiones y de alguna forma poder tener las facultades propias sin necesidad de tener que depender siempre de un tercero que les asigne los recursos para poder desarrollar o las autorizaciones correspondientes. Ahora, eso que tú acabas de mencionar tiene que ver con este diagnóstico previo de cómo estaban dadas las cosas. O sea, junto a lo que tú dijiste, yo agrego, porque la gente, la memoria siempre es frágil, de que los gobernadores antes eran el representante del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, eran nombrados por el presidente de la República. ¿Ya? Y claro, viene todo este cambio donde el gobernador fue elegido por votación popular. También viene el cambio de que los consejeros regionales, de ser elegidos por los concejales municipales, pasan también a ser elegidos por voto popular, y por lo tanto se supone que eso hace entonces que el gobierno regional pueda responder de mejor manera a las necesidades propias de la región y de sus comunas. Entonces, en teoría eso se ve muy bien. Y se supone que con esos cambios se mejoraba entonces esta administración de recursos y las decisiones ya no las tomaba solo y plenamente el gobierno central. Sin embargo, y aquí abriendo un poco el espacio de la conversación, Cristian, ¿qué es lo que yo veo que está pasando? ¿Ah? Bueno, han pasado tres cosas relevantes. Una, que de todo el mundo conocido, es lamentablemente el caso Fundaciones. Hoy día miraba yo en las noticias y a esta altura se cifran en más de 89.000 millones de pesos el monto de lo que hoy día sería el fraude cometido por este caso Fundaciones. Y claro, ¿cuál es un elemento que uno observa en este tipo de casos? Que son precisamente algunos gobiernos regionales, no todos afortunadamente, los que en forma muy liviana le pasan plata a algunas fundaciones que ya sabemos que no estaban preparadas, que no tenían la experiencia, que no tenían el conocimiento. Entonces ahí tenemos una situación donde los que tienen el deber de cautelar el correcto uso de los recursos no lo hicieron, no se preocuparon, no se fijaron en a quienes le estaban pasando la plata. Ojo, y en algunos casos también no se fijaron para qué era esa plata. Porque también no me he enterado después cuando empezamos a ver algunos proyectos, uno se empieza a preguntar, ¿y realmente era pertinente pasar plata para este tipo de objetivos? ¿Ah? Esa es otra historia. Y pero lo otro también que yo he notado, Cristian, y me preocupa, es que de pronto se toma el presupuesto regional como una especie de caja mágica, no voy a decir de pagadora de favores políticos, no, 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 sino que una caja mágica como para hacer aparecer que se están haciendo las cosas, pero que al hacerla apurado, en realidad, en la práctica, lo que se quiere o se espera que ocurra, no va a ocurrir. Vuelvo al caso del Polideportivo de Quinta del Coco, que estoy seguro que las organizaciones sociales, el alcalde, los grupos deportivos, tienen que estar felices cuando les dicen que le van a construir el Polideportivo. Pero resulta que después viene esta historia de que no se puede construir porque hay una serie de detalles técnicos que no han sido solucionados y por lo tanto, mientras eso no se arregle, el Polideportivo no va. Sin embargo, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, amigos, amigas de usted que tiene que ir a votar ahora el 26, 27 de octubre, fíjese en este tipo de detalles. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, esos 4.000 millones
del polideportivo de Quinte del Coco aparece como asignado, a lo menos como asignado. ¿Ah? A ver, esa plata no se está usando, se podría estar usando en otra cuestión más urgente, pero está asignado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el papel, Cristian, de pronto aparecen como que está muy bien ejecutado el presupuesto. Pero resulta que después nos encontramos que eso es del papel, porque en la práctica tenemos este problema o este otro problema. Acá tenemos hace ya no sé cuánto tiempo un tremendo lío con el proyecto de ampliación de la carretera al Cobre, que es una de las principales vías que une Rancagua con Machalí, dos comunas que están muy cercanas, que se ha generado una verdadera conurbación urbana. Cuando se mezclan ahí, se empiezan a fundir una comuna con la otra. Y resulta que el mismo gobierno regional, que pasó los 4.000 millones para el polideportivo que no se puede construir, aprobó 2.000 millones de pesos para apoyar el trabajo de esta empresa que se empezó a trazar, y que tuvo una serie de problemas. Y bueno, el gobierno regional, como una forma de apoyar este trabajo, dice, vamos a pasarle entonces una plata para que puedan seguir y terminar la obra. Poco más de 2.000 millones de pesos. Eso fue el año pasado. Y resulta que la empresa IMACO, lo voy a decir con su nombre como corresponde, la gente tiene que saber estas cosas, IMACO, que es una tremenda empresa, una empresa muy grande, lamentablemente no ha cumplido en fondo, no ha cumplido en forma, y esto sigue generando una serie de problemas a las personas que se trasladan diariamente entre Rancagua y Santiago. Entonces ahora, cuando han pasado meses, luego de haber aprobado esos 2.000 millones de pesos adicionales para esta obra, resulta que ahora los consejeros regionales están preocupados del prestigio de esta empresa, de si realmente esta empresa es solvente, de si realmente esta empresa es cumplidora. Y recién ahora vienen, en agosto nomás, vienen a pedirle a la división jurídica del gobierno regional que averigüe cuántas causas judiciales tiene esta empresa y de qué tipo. Si tiene demandas laborales, por ejemplo, si tiene embargos por algún otro tipo de incumplimiento o deuda, bueno, lo que sea que se encuentren ahí en la página del Poder Judicial. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y si esta empresa ya viene incumpliendo? Porque los 2.000 millones se pasan justamente para que termine, porque ya habían atrasos, ya habían demoras, ya había habido problemas. ¿Cómo entonces no se averigua esto antes? Entonces, bueno, quiero cerrar el punto, Cristian, en el sentido de que parece que no basta darle autonomía a las regiones y darles un presupuesto. Dicho sea de paso, el presupuesto del gobierno regional de O'Higgins es de aproximadamente o más de 90.000 millones de pesos para el año 2024. Y el otro día, viendo una de las sesiones del Consejo Regional, el gobernador se jactaba, se ufanaba de que es posible que este año, 2024, el gobierno regional ejecute 100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay platas en otros ítems de reparticiones del país o de la región que no se la han gastado. Mira, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que no se la han gastado y se la han ofrecido al gobierno regional para que el gobierno regional le asigne a algún proyecto. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos tirando plata a cualquier cosa para hacer aparecer de que estamos ejecutando el presupuesto, pero en la práctica, en realidad, estamos solamente llenando números, llenando informes y haciendo parecer como que estamos haciendo las cosas y las cosas no se están haciendo bien. Porque si no se estudian bien los proyectos de infraestructura, si no nos fijamos a qué le estamos pasando la plata, si no estamos preocupados de que los proyectos cumplan con requisitos técnicos, entonces estamos asignando dineros que realmente no están llegando a donde corresponde. Yo creo que hay un espacio enorme de mejora en cuanto a la asignación de los recursos regionales por parte de los consejos y los gobiernos regionales. Cristian. Sí, precisamente en función de todo lo que tú acabas de comentar, Alejandro, el documento precisamente si mal no recuerdo, en el capítulo 3 o en el capítulo 4, justamente habla sobre el tema de los ámbitos habilitantes, los ámbitos estratégicos a los cuales se tienen que ceñir este tipo de, digamos, de instituciones regionales para que en el fondo puedan garantizar que finalmente los proyectos que se desarrollen, que se planifiquen, vayan a un buen término finalmente y no pase lo que tú estás contando. Finalmente el tema de la competencia, de los equipos profesionales es importantísimo para poder, digamos, avanzar hacia finalmente lo que debería ser una forma de planificación de proyectos de infraestructura pública. Y uno de los grandes problemas a mí... Aquí lo estoy mostrando para los amigos que quieran ver el documento, va a estar disponible ahí en nuestra página.
Precisamente en el capítulo cuarto El cuarto, ya. se dice propuestas en los ámbitos estratégicos y habilitantes. Y tiene 4 subtítulos. Uno es planificación, el segundo es coordinación y gobernanza multinivel, el tercero es financiamiento y el cuarto es competencias y equipos profesionales. Claro, exactamente. Y justamente está muy bien diferenciado en esa categorización, porque finalmente habla de cómo avanzar en estrategias que de alguna manera puedan llevar a buen término este tipo de proyectos, para que no suceda lo que, como repito, como tú dijiste hace unos minutos atrás. Finalmente, una planificación regional, las planificaciones regionales parten en principio de los planes reguladores, así como hay planes reguladores comunales, planes reguladores regionales, así como existe aquí, por ejemplo, en Santiago, el plan regulador metropolitano, que finalmente está, pero hay que revisar, hay que actualizar. Finalmente deberían haber también planes reguladores regionales en las diferentes regiones de nuestro país. Estos planes regionales ya planificados, ya estudiados, ya digeridos, deberían efectivamente tener una coordinación, una gobernanza multinivel, que en palabras simples lo que quiere decir es que esta administración regional pueda delegar a otras instituciones, bien sea sin fines de lucro, como por ejemplo las fundaciones o organizaciones privadas, puedan generar y desarrollar los proyectos que están planificados en estos planes reguladores regionales. Finalmente, un financiamiento, cómo se puede aportar recursos de buena manera para que efectivamente estos proyectos se desarrollen. Esos recursos, como bien dije hace también unos minutos atrás, pueden derivarse de la administración central, de los diferentes ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, o también cómo buscar desarrollar la región para que se genere sus propios recursos. En la medida en que tú desarrolles y planifiques tu región y puedas ofrecerle diferentes vías de desarrollo, tú vas a poder generar también tus propios ingresos, por ejemplo, a nivel de comunicaciones, a nivel de puertos, en el caso de las regiones que están más directamente vinculadas hacia el océano, a nivel, por ejemplo, de transporte público, a nivel de diferentes otras alternativas, por ejemplo, como las viviendas sociales. Es decir, el plan regulador regional debería tener una sectorización bastante programada de las diferentes alternativas de desarrollo para que la región pueda producir, no solamente le pueda otorgar a sus habitantes un buen vivir, sino también que pueda generar sus propios recursos y no depender siempre del financiamiento de la administración central. Y finalmente el último y el cuarto punto, que es el de si mal no recuerdo, el de los equipos profesionales, que es básicamente cómo hacer para que estos recursos que se están desarrollando, que se están otorgando a los diferentes organismos, sea sin fines de lucro, sea en la empresa privada, puedan ejecutarlos como corresponden, justamente con un desarrollo de un equipo profesional a partir de la región, de las gobernaciones regionales, que sepa realmente cómo hacer, por ejemplo, una licitación para poder llevar a cabo, en este caso, un polideportivo, que sepa realmente cuáles son los alcances técnicos y los alcances administrativos y jurídicos, porque también, como bien dijiste tú, pasa muchas veces que se otorgan proyectos que finalmente no cumplen con las necesidades, los requerimientos jurídicos, porque faltan certificaciones de calidad, porque faltan documentos que son importantes para poder llevar a cabo, y las empresas terminan siendo no estando acorde a lo que exige la ley. Entonces, finalmente, para poder tener la certeza y la seguridad de que efectivamente estos proyectos se puedan llevar a cabo con empresas o con organismos que tienen la expertise para poder hacerlo, necesitas tener un equipo también que sepa cómo llevar adelante estos proyectos, un equipo técnico. Y eso no significa necesariamente burocratizar o llenar a las regiones de funcionarios que trabajan en el ámbito público con altos sueldos, sino es empoderarlos técnicamente para que entiendan que lo que se tiene que desarrollar ahí se tiene que llevar a cabo y que finalmente va a ser importante para el desarrollo de la región y sobre todo para el uso y el disfrute de los vecinos y las vecinas, que finalmente son los que terminan llegando a este tipo de proyectos. Entonces, al final del día, yo creo que es importantísimo que este tipo de proyectos empiecen a tener una lógica, como bien dije antes, de fiscalización,
que no se tomen a la ligera, que los recursos se planifiquen y se destinen como corresponden según las necesidades de la región, y para eso obviamente tiene que haber un gobernador o una gobernadora empoderada que a través de sus consejeros regionales puedan trabajar en terreno junto a los vecinos y las vecinas y puedan empezar a levantar este tipo de proyectos. Ojo que con esto termino esta pregunta que tú me hiciste o este análisis que estamos haciendo, que esto también tiene que ver mucho con los trabajos mancomunados que puedan haber a nivel interregional, porque una cosa muy distinta son los proyectos de desarrollo regional, entiéndase, bien dije, polideportivos, espacios públicos, inclusive transporte. El transporte desde mi punto de vista tiene que ser descentralizado y tiene que llevarlo la gobernación de la región en el que se encuentra, porque conoce la realidad de su distribución, vías alternas dentro de la región que puedan conectar las diferentes comunas de la región. Son cosas que se pueden perfectamente manejar desde el punto de vista de la gobernación. Sin embargo, hay cosas que efectivamente sí tiene que trabajar la gobernación o en este caso la región con los ministerios encargados de cada una de las cosas, por ejemplo, obras públicas a nivel de las grandes autopistas o las grandes conexiones ferroviarias que tanto necesitamos en nuestro país también, que conecten y que se trabajen desde el sur hasta el norte o desde el norte hasta el sur, puertos, aeropuertos, son infraestructuras públicas que claramente no solamente va a manejar el gobernador o la gobernadora de la región, sino que tiene que hacerlo a través de la mano o a través de los ministros de obras públicas y los ministros de vivienda y urbanismo para que avancemos obviamente en un sentido correcto de desarrollo nacional. Así que yo creo que, como siempre, la teoría lo aguanta todo. Yo creo que parece fácil, pero evidentemente es cuestión de poder poner los pies sobre la tierra, en definitiva, y que finalmente esto se pueda llevar a cabo, porque si no, vamos a estar 30, 40 años más, probablemente no seremos nosotros, sino otras 2 personas más que estarán haciendo el mismo análisis, el mismo diagnóstico que estamos haciendo nosotros. Bueno, estamos haciendo este tipo de análisis y diagnósticos con Cristian Angelucci, arquitecto y director de la Fundación Conectemos Barrio, porque la idea es que avancemos en soluciones concretas de mediano a largo plazo y no algo que también observo mucho, Cristian, y también con esto vamos terminando y te pregunto para que hagas una última intervención. He observado también un cierto asistencialismo que se da de todas partes, en todas partes. Ayer, por ejemplo, me enteraba por ahí de que un alcalde había invitado a dirigentes vecinales y a candidatos a una actividad por ahí, y lo estoy averiguando. Por eso no voy a decir qué alcalde fue, porque no me consta, pero me llegó esa información, y que le habían regalado a algunos dirigentes vecinales un celular para que hagan su trabajo de dirigente vecinal. Yo, la verdad, me pregunto si un dirigente vecinal realmente necesita que le regalen un celular. Creo que se lo está pasando en comodato. Da lo mismo. Yo creo que los dirigentes vecinales valorarían más otras cosas. Como por ejemplo, que le respondan los correos o los llamados telefónicos que hacen de sus teléfonos personales cuando le piden a los municipios que vayan, por ejemplo, a ver los temas de seguridad, los temas, por ejemplo, de necesidad de poda de árboles, que lo conversamos en el capítulo anterior, a propósito del tremendo temporal que tuvimos este año, donde la falta de poda de árboles indudablemente fue un factor que afectó fuertemente el daño que se provocó en tantas comunas del país. Entonces, siento que a veces los enfoques no son los adecuados y se gasta plata en cuestiones que son muy puntuales y que no apuntan hacia el futuro. Y voy a volver a un ejemplo parecido vinculado con este conflicto de la demora en la ampliación de la carretera del Cobre de Rancagua, porque el contexto es esta conurbación de la que hemos hablado anteriormente entre Rancagua y Machalí. Y resulta que, claro, en partes esto se ha provocado porque en los últimos años hubo una gran migración desde Rancagua de personas que se fueron a vivir a Machalí. ¿Ah? Entonces, obviamente se generó entonces una mayor población en Machalí, población que seguía teniendo vínculos con Rancagua, vínculos laborales, vínculos de estudio. Entonces, en las mañanas, hasta el día de hoy, y durante ya varios años, tenemos esta situación de los tacos, un problema grave para poder trasladarse. Entonces, alguien propone, tampoco voy a decir nombre porque mi ánimo no es disparar contra nadie, pero están ahí en los videos y en las actas del gobierno regional. Alguien proponía que el gobierno regional pusiese unos buses para trasladar a estudiantes
desde Machalí a Rancagua en las mañanas. No me acuerdo cuánta plata era esto. En la mañana, en la tarde. Un servicio de ida, un servicio de vuelta. En el entretanto, los buses tienen que quedar parados. Estamos hablando de una ciudad, Machalí, que está a unos pocos kilómetros de Rancagua. Alguien, otro consejero, decía yo, a ver, pero ¿cómo yo voy a probar algo así cuando yo represento a otras comunas? La sexta región tiene 33 comunas. Cachapual 1, que es una circunscripción de las 4 que tiene la región para, por ejemplo, elegir consejeros regionales, corresponde solamente a la comuna de Rancagua. Cuando te vas a Cachapual 2, ya son varias comunas. Cuando te vas a la circunscripción de Colchagua, son más comunas. Cardenal Caro, que es la última, más comunas. Y a diferencia de Rancagua, que está todo junto, a medida que tú vas avanzando por Cachapual 2, Cardenal Caro y Colchagua, las comunas se van distanciando unas de otras. Baja la densidad poblacional y aumentan las distancias. Entonces, este consejero o consejera decía, con justa razón, me parece a mí, ¿cómo le explicas tú a la gente, a los trabajadores, a los estudiantes de Litueche, de Peralillo, de San Vicente de Tahuatahua, de La Estrella, y podría mencionar muchas otras comunas y sectores de nuestra sexta región, donde tienen una micro en la mañana y otra en la tarde? Entonces, siento yo que proponer siquiera un bus de acercamiento entre Machalí y Rancagua es un despropósito. Es un despropósito. Creo yo realmente que lo que hay que hacer es cómo ponemos los medios para que, por ejemplo, haya más privados interesados en poner transporte entre Rancagua y Machalí, donde ya hay una densidad poblacional importante, donde cualquiera que ponga un servicio tendría que irle bien prestando ese servicio, donde ya hay vías, donde se están mejorando incluso esas vías, y no seguir poniendo la plata en una especie de asistencialismo de corto plazo en aquellos lugares donde, claro, porque seguramente este consejero, yo no sé si va a la reelección o no a la reelección, claro, le parece muy bien ponerle un bus de acercamiento en su circunscripción, donde seguramente él va a capturar o quiere capturar votos. Pero eso no es una decisión que sea eficiente, porque además ese servicio es un servicio que se paga y se va. Mientras que la carretera, la vía, el puente, la calle, es algo que queda durante mucho tiempo. Luego hay que mantenerlo, obviamente hay que mejorar, cada cierto tiempo habrá que mantenerlo o en algún momento habrá que ampliarlo o reconstruirlo porque todo al final se deteriora con el paso del tiempo. Pero a mí me parece que si queremos realmente dar oportunidades, que las personas puedan trabajar, puedan estudiar, puedan trasladarse, creo que los caminos, invertir en caminos, en infraestructura vial, en aquellos medios para que se muevan los medios de transporte es mucho más adecuado. Y después veremos, en la medida que se van desarrollando las ciudades, se van poblando, entonces obviamente va a aparecer en forma natural el privado que va a estar interesado en dar el servicio de transporte, por ejemplo, transporte público, transporte privado, de tal manera entonces que estas personas puedan cumplir su objetivo de desarrollarse y no tener que trasladarse, con esto termino la idea, a las capitales regionales o a las capitales nacionales, que es el proceso que seguimos viendo que sigue ocurriendo. Hablamos de descentralización, hablamos de que los recursos se gasten en regiones, sin embargo, demasiadas veces se sigue gastando la plata, por ejemplo, en la capital regional. Y nos olvidamos totalmente del resto de las comunas que están mucho más necesitadas y donde, por ejemplo, a veces la prensa lo ha mostrado, no tienen un puente para cruzar un río. Los propios pobladores a veces tienen que hacer eso. Y obviamente ese tipo de cosas es lo que hace que los jóvenes, los trabajadores, terminen migrando de las comunas menos pobladas, que siguen siendo menos pobladas por la misma razón, hacia las comunas más pobladas o a las que habitualmente son las capitales regionales. Entonces yo creo también que hay un tema muy importante donde a mí me parece que los recursos del gobierno regional no deben gastarse en asistencialismo, sino que deben gastarse en inversión de mediano y largo plazo, porque esa inversión de mediano y largo plazo da la posibilidad de que vengan otros, habitualmente privados, que desarrollen sus actividades
comerciales, productivas, profesionales, a través de esa infraestructura. Y eso entonces va añadiendo la satisfacción de las otras necesidades que puedan tener las poblaciones. Cristian Angelucci, no sé qué te parece este tipo de reflexiones. Sí, me quedo con lo último que dijiste, que tiene que ver básicamente con el tema de la planificación o el uso de los recursos y del financiamiento para las cosas que tienen que ver básicamente con el desarrollo de la región. Es decir, claramente tú no puedes como gobernación regional o como administración de la región, no puedes eventualmente utilizar recursos para simplemente ir colocando paños tibios en la región, dependiendo de la cantidad de personas que eventualmente pueden apoyarte o no desde el punto de vista político. Eso es claramente una forma No bastante... quiero Perdona, pensar, no quiero pensar que esa es la motivación, ¿viste? No quiero pensarlo, bueno, pero lo digo. pero claro, pero claramente, Alejandro, y esto no hay que no hay que tener temor en decirlo, pero claramente esa es la primera impresión que uno tiene cuando un consejero regional o un gobernador o una gobernadora propone, digamos, un sistema de conexión de transporte entre un punto y otro que no tiene más de, no sé, 5 o 10 kilómetros de distancia, evidentemente, y además a la ligera, sin tener una planificación previa de vialidad, de impacto vial, de impacto medioambiental. Entonces ahí uno se pregunta por qué tengo que disponer o por qué una persona que me representa a mí desde el punto de vista administrativo y político tiene que utilizar parte de los recursos, de mis propios recursos más encima, para eventualmente desarrollar un sector a conveniencia de un grupo de personas y no para desarrollar el sector completo. Yo creo que el tema del transporte de las regiones tienen que estar estudiados y destinados a el poder conectar, en este caso, por ejemplo, en O'Higgins, las 33 municipalidades que la conforman, y finalmente hacer un diseño de transporte que permita poder conectar cada una de las comunas sin distinción alguna, sin estar entrando en consideraciones si finalmente esto sirve para los estudiantes o sirve para la gente adulto mayor o sirve para las personas que trabajan o las personas que no trabajan, etcétera. Yo creo que esto tiene que ser pensado para todos por igual y evidentemente planificado para que llegue a todas las comunas y pueda tener además una base de sostenimiento económico y financiero importante, porque tampoco se puede pretender desarrollar un sistema de transporte de calidad a lo largo de una región sin pensar en cómo se va a financiar. Evidentemente esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no después nos empiezan a caer el tejo encima diciendo, oye, ¿sabes qué? Tenemos que aumentar anualmente el transporte, la gente se empieza a molestar porque cree que anualmente le están, porque evidentemente no hay una proyección financiera de cómo hacer para sostener el transporte, en este caso de la región. Entonces yo creo que en ese sentido es importante que se planifique a nivel integral un sistema de transporte como pasa, digamos, dentro de la región metropolitana. Me parece que perfectamente eso puede ocurrir en las otras 14, 15 regiones de nuestro país, pero no dejaría tampoco la posibilidad de cerrarnos ante lo que tú bien comentas, que pueden haber servicios de transporte privado, que probablemente estén obviamente fiscalizados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, pero finalmente que puedan también disponer de transportes de acercamiento o de aproximación a diferentes lugares según las conveniencias de las personas. Entonces la persona finalmente, el vecino, la vecina, el que está moviéndose dentro de su propia región puede decir, ya, yo tomo el transporte público, por decirlo, por decirlo de alguna forma, que no es distinto al transporte gratuito, tomo el transporte público, o simplemente, como no necesito ir a un lugar tan lejos, tomo un sistema de bus de acercamiento o un sistema de transporte de acercamiento. Yo creo que eso es perfectamente viable. Pero para eso, repito, necesitamos tener regiones que tengan la capacidad de poder tener no solamente autonomía, sino también tener capacidad de poder desarrollar sus propios recursos. Eso es algo fundamental. Y que en el fondo fiscalicen como corresponde, demostrando que cada una de las cosas que están planificadas y que se van a llevar a cabo también se puedan transparentar a nivel presupuestario, para que las personas se sientan tranquilas, para que finalmente puedan decir, aquí no hay corrupción, aquí no hay, digamos, fuga de capitales que finalmente se están yendo hacia otro lado y no hacia el desarrollo de la región. Por ejemplo, en el caso de las fundaciones, que tú también lo tocaste hace unos minutos atrás, nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante
para poder conversar con los vecinos y las vecinas y demostrarles que efectivamente los proyectos que nosotros tenemos en carpeta y que queremos desarrollar sean proyectos que puedan ser transparentados y fiscalizados inclusive por aquellos que se sienten beneficiados de esos proyectos. Es decir, que puedan tener dentro del portal de la fundación, puedan tener, digamos, todos los documentos en donde se evidencien los gastos que se hicieron en cada una de las etapas del desarrollo de ese proyecto. Eso permite darle una garantía a que la persona no solamente disfrute del proyecto, en el fondo, que además participa, sino también sienta la tranquilidad de que efectivamente esos recursos que se están utilizando están bien utilizados y se están, digamos, aplicando como corresponde. Eso trasladado desde una fundación en un proyecto local, urbano, rural o barrial, puede perfectamente llevarse a nivel regional, a nivel comunal, se puede llevar a nivel regional y finalmente a nivel nacional. Yo creo que es cuestión de simplemente tener una planificación y una tranquilidad de decir, bueno, esto se está haciendo para el bien de todos y no para simplemente poder destinar estos recursos a unos cuantos que finalmente se quieren, tienen manos peludas, como digo yo, y que finalmente quieren agarrarse esas platas sin beneficiar a los vecinos y a las vecinas, que yo creo que eso es lo que corresponde. Gracias, Cristian. Yo siempre digo que a la gente no hay que darle pescado, sino que hay que enseñarle a pescar. Ningún privado, ningún transportista privado va a pretender dar un servicio de transporte remunerado, fiscalizado, por supuesto, por el Ministerio de Transporte como corresponde, si no hay un camino decente, si no hay por lo menos un camino asfaltado. Es lo mínimo. Entonces a mí me parece un despropósito que teniendo tantas comunidades, tantas comunas, sectores y localidades de la sexta región, sin caminos o con caminos de baja calidad, se pretenda que el gobierno regional o cualquier instancia, me da lo mismo, el gobierno regional, el municipio, porque también lo hacen los municipios, estén pagando servicios, por ejemplo, de transporte, siendo que ese es un servicio que perfectamente lo podría dar un privado a precios razonables si es que estuviera la infraestructura vial disponible. Creo que es ahí donde tiene que poner la plata el Estado, el municipio, los gobiernos regionales, quien sea. ¿Ah? Yo todavía sigo pensando cómo es posible que en una región como la de O'Higgins, que ya tiene 1 millón de habitantes aproximadamente, mi comuna sobre los 600.000 habitantes, ¿cómo es posible no se plantee, por ejemplo, la existencia de un metro metropolitano? Lo tiene Santiago, ¿cuántas? 10, 12 estaciones ya, sigue creciendo. Lo tiene en mucho menor medida la quinta región. En fin, yo creo que el resto de las regiones también merecen que el Estado y o los gobiernos regionales inviertan en este tipo de infraestructura, que además es extremadamente común en otros países. Si usted va a cualquier ciudad importante o más o menos importante europea y tienes metro, no solamente tienes metro, tienes el metro en combinación con las otras vías de transporte. O sea, uno se baja del metro y se puede tomar un bus, o se puede ir a través de una ciclovía con una bicicleta. En fin, tú te puedes tomar tu bicicleta, subirla al metro, bajarte del metro o del bus e irte a una ciclovía, o combinar con estacionamientos privados donde tienes tu vehículo. En fin, porque aquí la gente debe tener la posibilidad de elegir entre distintas alternativas. Eso, que en parte se hace en Santiago, porque tampoco lo hacen muy masivamente, es algo que ni siquiera se ofrece o se plantea para las regiones. Yo creo que hay un espacio entonces donde tenemos que seguir conversando y seguir planteando entonces, ni siquiera con tanta creatividad, Cristian, sino que a veces No, mirando lo que hacen en otros lados, ¿no? sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Ese es yo creo que el espíritu que estamos necesitando hoy en día, poder más que ser creativo, ser prácticos. Yo creo que finalmente la practicidad es algo que no hay que tenerle miedo, hay que poner sobre la tierra los diferentes proyectos que hemos venido desarrollando, que hemos venido estudiando, analizando. Tenemos mucho por hacer, pero yo tengo bastante esperanza de que vamos a seguir avanzando. Yo, repito, aprovecho este espacio para, de alguna manera, también darle a las personas que nos escuchan, que nos ven, la tranquilidad de que definitivamente hay fundaciones importantes que están buscando el desarrollo regional y el desarrollo comunal
sin ninguna otra intención más que darle lo que le corresponde a los vecinos y a las vecinas. Creo que las gobernaciones, en este caso, tienen que empezar a mirar con cierto grado de seriedad el propósito de aquellas fundaciones que verdaderamente pueden aportarle a las regiones. En el caso de la región metropolitana, exactamente lo mismo, lo hace el gobernador regional, en este caso la gobernación regional, lo está haciendo, por ejemplo, con Fundación Chile, con otras fundaciones para el tema hídrico. Creo que también los diferentes gobernadores y gobernadoras de nuestro país tienen que empezar a ver que las fundaciones que realmente están en capacidad técnica de poder trabajar, estén de la mano en conjunto para poder desarrollarlo, porque al final del día de eso se trata. Yo creo que se trata de que las fundaciones o los diferentes estratos administrativos, desde el gobierno regional, pasando por, en este caso, las comunas, los alcaldes, alcaldesas, pasando por las fundaciones y pasando finalmente por los vecinos y las vecinas, que son la célula mínima de desarrollo, deban trabajar de la mano para poder avanzar, porque si no vamos a estar eternamente discutiendo y no vamos a lograr absolutamente nada. Así que yo creo que es importante ese llamado. Ojalá podamos a partir de octubre empezar a tener un cambio también definitivo respecto a este tema. Muchas gracias, Cristian. De esta manera estamos terminando este capítulo 5, correspondiente a la segunda temporada de Recreando Ciudades. Este espacio destinado a hablar de urbanismo, arquitectura, calidad de vida, creado por la Fundación Conectemos Barrio, cuyo director es Cristian Angelucci, y el sitio estudiociudadano.cl, siempre interesado en informar, en difundir contenidos que a usted le permitan entonces evaluar, reflexionar sobre hacia dónde vamos. Y si, por ejemplo, en este caso puntual de esta contingencia que tenemos este año 2024, que tenemos una elección, si las autoridades que existen hoy día o los que pretenden ser autoridad están preparados realmente para hacerlo, saben de qué están hablando y no solamente son unas caras bonitas que le están pidiendo el voto. Es importante la facha, la presencia, el aspecto del candidato, en fin, eso es estético, pero más importante que eso es si esa persona, esa autoridad que pretende seguir siendo autoridad, o ese candidato que quiere que lo elijan, sabe lo que significa administrar, por ejemplo, en el caso de la región de O'Higgins, un presupuesto de 100.000 millones de pesos. No se gasta mejor porque se gasta más, sino que cuando ese dinero es correctamente asignado a proyectos reales que se van a ejecutar dentro de plazo y forma para que se consigan los objetivos que se está buscando. Si no, ese gasto es solamente un espejismo. Los dejo invitados para el próximo mes con el sexto y último capítulo de esta segunda temporada de Recreando Ciudades.